Sauternes, historia o leyenda. ¿Cuánto tiempo se han elaborado tales vinos? Se dice del primero haber tenido lugar en 1836. El comerciante de vino de Burdeos, Focke, de ascendencia alemana, aparentemente esperó hasta el final de las largas lluvias otoñales antes de comenzar a recolectar en su chateau La Tour Blanche en Worms, cuando finalmente volvió el sol. Se desarrollaron los racimos de uvas pasas y de podredumbre noble. El hermoso vino completamente dulce fue un gran éxito. Suerte y posiblemente vagos recuerdos de los métodos de cosecha tardía utilizados en las orillas del río Rin habían sido los factores determinantes. La segunda historia también se basa en una supuesta casualidad. En 1847, el marqués de Lure-Salus, propietario de Château d'Yquem, se retrasó durante un viaje de regreso desde Rusia, habiendo dejado instrucciones específicas de que la cosecha no debe comenzar antes de su regreso. No es sorprendente que la podredumbre noble estuviera bien desarrollada cuando finalmente comenzó la recolección. El vino producido en esta excepcional cosecha fue muy aclamado. Los historiadores proporcionan explicaciones más complejas, aunque no se esfuerzan por refutar estas dos anécdotas. En particular, coinciden en que desde finales del siglo XVI, los comerciantes holandeses que dominaban el comercio marítimo en aquella época eran muy aficionados a los vinos blancos, vinos secos de baja calidad utilizados como vino base para la elaboración de brandy, y otros vinos más dulces fueron descaradamente adulterados. El holandés agregaba azúcar, alcohol, jarabe y plantas marinadas para satisfacer a sus clientes escandinavos, que preferían las bebidas dulces. En el siglo XVII, la presencia holandesa era muy fuerte en Burdeos y sus viñedos circundantes. Se ha demostrado claramente que influyeron en los viticultores en la zona de Barsac para hacer vinos blancos con azúcar residual, pero que aún no conocían el fenómeno de la podredumbre noble. Este distrito, que corresponde bastante a las denominaciones actuales de Sauternes y Barsac, se hizo muy conocido. Ya en 1613, la nobleza de Barsac recopiló documentos relacionados con prácticas y privilegios. En 1647, el jurado de Burdeos, concejales de la ciudad y holandeses comerciantes elaboraron un arancel de vinos que colocaba los vinos de lo que ahora es la denominación Sauternes en segunda categoría de 13 a 16 euros como si fuera en moneda actual. Curiosamente, los textos escritos en 1666 dan detalles concisos de las técnicas de recolección tardía utilizados en las denominaciones de Bergerac y Sauternes, pero habían sido afectados por la botrytis. A finales del siglo XVII, alrededor de 2/3 de lo que ahora son los Grand Cru Classés de Sauternes habían ya desarrollado o estaban en proceso de creación de sus viñedos. Inversiones a gran escala fueron hechos en estas haciendas por la nobleza actual. El movimiento continuó desde el siglo XVIII, aunque alrededor de 1740, el vino de la región aún valía menos de una cuarta parte del producido en el norte de Grave. Sin embargo, los vinos dulces de Barsac y Sauternes estaban decididamente en una clase diferente de los vinos producidos en Entre-deux-Mers, que fueron comprados por los holandeses a mitad de precio. Aunque la principal zona vitivinícola discurría paralela al Garona a principios del siglo XVIII por 1770-1810, se habían extendido desde la orilla del río para incluir la ladera de la grava de Worms y Sauternes. El papel de la familia Sauvage d'Yquem, más tarde llamada Lure-Salus, propietaria de Château d'Yquem, Saint-Cricq, Filot y Côté, fue muy importante en la elección de los sitios del viñedo. La introducción de las mejores variedades de uva blanca y el perfeccionamiento de las técnicas para seleccionar solo las uvas sobremaduradas o uvas botritizadas. En 1787, Thomas Jefferson, futuro presidente de los Estados Unidos de América, fue cautivado por los vinos de la región cuando visitó Burdeos. Al regresar a América, colocó un pedido con el cónsul de los Estados Unidos en Burdeos por 85 cajas de botellas, incluido el vino de Sauternes. A adquirir del conde Lure-Salus, Jefferson incluyó los vinos dulces de Barsac
Prégnac y Sauternes en su clasificación personal de los grandes vinos de Europa. Ya en 1741 el intendente de Guyenne describió la forma en que estos vinos fueron cosechados, afirmando que los dueños esperaron hasta que la uva estuvo casi podrida, y agregó que la vendimia se hizo varias veces para dar un vino más dulce. Esto proporcionaba una confirmación muy temprana de la presencia de la podredumbre noble y el uso de la cosecha selectiva. El concepto de cru, crecimiento, en Bordeaux se remonta a la segunda mitad del siglo XVII. Algunos, en este momento, los propietarios ya producían vinos realmente grandes a partir de denominaciones específicas, quienes se enorgullecían especialmente de la calidad de sus productos. Esto fue especialmente así para el vino tinto y el famoso cuarteto de Haut-Brion, Château Latour, Château Margaux y Château Lafite. Al mismo tiempo, en Sauternes, las grandes haciendas comenzaron a recibir reconocimientos en Francia y en el extranjero. Esta fue solo una recompensa justa para los crus classés en la elaboración de vinos blancos dulces botritizados. La Revolución Francesa y el crecimiento del imperio fue desastroso para el comercio del vino de Burdeos y las exportaciones de vino en general. Afortunadamente, la denominación Sauternes estaba tan establecida que se recuperó rápidamente bajo la influencia tranquilizadora de la monarquía de Julio. Se plantaron y replantaron los viñedos de Sauternes y se abrieron nuevos mercados de exportación. Alemanes, holandeses y los belgas empezaron a interesarse por los grandes vinos blancos dulces de Burdeos, siguiendo los pasos de los ingleses y los rusos, que se negaron a aceptar cualquier cosa menos lo mejor. En muchas regiones, un cru puede incluir terrenos que pertenecen a varios propietarios, e incluso puede ubicarse en 2 o 3 pueblos. En Burdeos, sin embargo, esta palabra se refiere estrictamente a una sola finca productora de vino, dentro de una AOC, que vende vino producido en una parte o en la totalidad de la tierra del château. En Bordeaux, el término château se ha convertido en sinónimo de crecimiento, incluso si el castillo en sí es un edificio bastante modesto. En Sauternes prácticamente todas las fincas poseen de hecho su propio castillo, en el sentido arquitectónico del término, y las bodegas tanto antiguas como ultramodernas son al mismo tiempo funcionales y estéticamente atractivas. El significado y el valor del término cru ya estaba bien establecido en la década de 1850. Desde los vinos elaborados por Yquem, Côté o Filot fueron muy apreciados por los enólogos. Estos soberbios vinos tuvieron rápidamente una gran demanda, no solo para abastecer el rico mercado parisiano, sino también el de las cortes y palacios reales de Europa Central y Oriental, donde el dinámico marqués Lur Salus los puso muy de moda. El alcance de su éxito fue tal que el precio del barril se duplicó en 20 años. Esta era la época próspera para Fock, el comerciante de vinos alemán que hablamos al principio, y el marqués Lur Salus, que tuvieron un gran golpe de suerte. En 1855, durante el Segundo Imperio, Francia acogió la Exposición Universal de París. A cada región se le pidió que exhibieran sus productos típicos. El contexto histórico era perfecto para que la Cámara de Comercio de Burdeos pidiera al sindicato de enólogos que elaborara una clasificación de los mayores vinos. El papel de un enólogo era, como lo es hoy, visitar los viñedos, probar el vino y ayudar a establecer precios justos. Eran y siguen siendo considerados como profesionales honestos e imparciales, que eran además miembros oficialmente designados de la profesión legal. En el preámbulo de la clasificación que presentaron, confirmaron que estaban al tanto de toda la información posible. Hicieron uso de numerosos archivos que datan de las décadas anteriores, además de su propia, asombrosamente detallada, nota de cata. Evidentemente conscientes de la responsabilidad que se les había encomendado, cuidadosamente insinuó que su lista podría no ser bien recibida por todos, y que todo lo que habían hecho era para presentar trabajos para un examen más detenido, por la Cámara de Comercio de Burdeos. Solo los crecimientos del Médoc y una finca de Grave, como Château-Brion,
se clasificaron entre los vinos tintos. Estos fueron divididos en 5 categorías. Para los vinos blancos solo se consideraron las denominaciones Sauternes y Barsac. Château d'Yquem fue distinguido como un Premier Cru superior único y en una categoría sobresaliente en su propia. Le siguieron 9 Premier Cru y 11 Segundos Cru. El proceso de clasificación por lo tanto parece haber sido algo más estricto en Sauternes, 2 categorías en lugar de 5. Para más información sobre la creación de la clasificación de 1855, pueden ver en mi canal sobre la clasificación de 1855. Los grandes crecimientos de Sauternes y Barsac supieron aprovechar la publicidad que trajo la nueva clasificación. En 1859, el hermano del zar ruso, el gran duque Constantino, pagó 3.050 euros por barril para el Château d'Yquem en 1847. Este fue un precio increíble, 4 o 5 veces más alto que la Tour o Margaux. Durante las siguientes 2 décadas, los crus de Sauternes a menudo se vendieron a precios más altos que Segundos Cru e incluso Premier Cru en varias ocasiones. El hongo versátil, Botrytis cinerea. La denominación Sauternes cosecha todos los beneficios del clima templado de Aquitania: inviernos templados y húmedos, manantiales lluviosos y cálidos. Estas condiciones fomentan la brotación temprana, pero desafortunadamente exacerban los daños causados por las heladas tardías. Los veranos moderadamente cálidos aseguran una maduración constante, lo que es particularmente favorable para los vinos blancos, ya que evita el desarrollo de un exceso de azúcar y la consiguiente falta de acidez. Los viticultores son siempre cautelosos ante los peligros del granizo y las tormentas violentas que pueden destruir toda una cosecha. Tan pronto como se olvidan las preocupaciones sobre el clima de primavera y verano, el otoño llega con su propia característica particular y caprichosa. Esta temporada mágica puede hacer o deshacer la cosecha y es al momento en que el microclima de la denominación marca la diferencia. Las nieblas matutinas se producen desde finales de septiembre en adelante, subiendo sigilosamente desde la Garona y su afluente más frío, el Eirón. Amurallados por el pinar por un lado, cubren los viñedos y crean las condiciones adecuadas para el desarrollo de la Botrytis cinerea, un hongo microscópico que crece sobre las uvas. Al final de la mañana, el suave calor del sol naciente dispersa la niebla, dejando un cielo azul claro. La Botrytis tiene el tiempo justo para atacar y perforar la piel, dejando la pulpa intacta. Se ha producido el fenómeno mágico de la podredumbre noble, un peculiar crecimiento fungoide que absorbe el agua del interior de las bayas para producir extraordinarias concentraciones del mosto. La podredumbre noble es primero visto como manchas marrones que se extienden constantemente para cubrir las uvas. A medida que avanza la podredumbre, comienza a encogerse y adquieren una apariencia aplastada, momento en el que se describe como rôti, noblemente podrido. Ha llegado el momento de la cosecha.